Damos comienzo a lo que es la cuarta píldora informativa sobre lo que está siendo la presentación por la parte de los expertos y expertas que han participado en este informe sobre mitos en la escuela pública y que presentó el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales, que pertenece a la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. En este caso nos acompaña la compañera Marina Subirats Martorí, que va a disertar sobre el informe, el artículo que en el informe presentó, preguntándose si la escuela mixta es o no coeducadora. Yo no me queda más que agradecer a Marina, que creo que es conocida por todas y todos, pero por si acaso van media docena de datos que a mí me avergüenza tener que decirlos porque seguramente ella completaría muchísima más información de la que yo en estos momentos voy a decir. Es catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue directora de la de la Encuesta Metropolitana de Barcelona, directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales y concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Y entre sus múltiples publicaciones, yo creo que me gustaría destacar el último libro, que es Educar a las mujeres, la construcción de una mirada coeducativa, aunque yo no me resisto. Perdón, María Esperanza, ¿puedes...? Sí, perdón. Sí, gracias. Decía que entre los diversos libros que he escrito he mencionado el último, el de Educar a las mujeres, la construcción de una mirada coeducativa, pero yo no me resisto a seguir recomendando un libro que para mí ha sido un catecismo: Forjar un hombre, moldear una mujer. Sobre todo lo que tiene que ver con el género, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones que afectan a una situación de la mujer aún desgraciadamente incompleta en el ámbito educativo. Vamos a ver si charlamos animadamente en esta hora y media escasa que tenemos y desde este mismo momento le cedo la palabra a Marina para que nos haga un resumen de lo que fue su aportación en el artículo y después entremos en un debate que espero que sea lo más fructífero para todas y todos. Adelante, Marina, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. Pues buenas tardes a todas y todos. Voy a tratar de sintetizar muchísimo porque el tema pues, es un tema muy amplio. En primer lugar, mi respuesta a la pregunta que me hizo Pablo de ¿es la escuela mixta coeducadora? Bien, la coeducación no es algo que se pueda ser o no ser sin, digamos, sin que haya caminos intermedios. Por supuesto, es un proceso, como tantas cosas, pues no es hoy sí, mañana no o viceversa, sino que es un proceso en el cual hay grados de coeducación. Entonces, la escuela mixta, tal como la conocemos hoy, tiene ya un grado de coeducación relativamente importante. ¿Por qué? Pues porque la misma palabra coeducación se inventó en la etapa en que niños y niñas estaban en escuelas separadas, tenían currículos distintos, las niñas ni siquiera era obligatorio que aprendieran a leer y por lo tanto esto daba lugar a un nivel educativo muy diferente de los hombres y de las mujeres. Bien, esta etapa quedó atrás porque efectivamente en un cierto momento, hace un siglo aproximadamente, hubo toda una generación de profesorado, especialmente esto fue en Cataluña, pero también en otras zonas. Con la Segunda República también esto fue muy importante, digamos, desde Madrid, desde el ministerio. Se procedió a decir, no, hay que ir a una escuela mixta y entendiendo que la escuela mixta sería la manera de llegar a la coeducación, puesto que si juntamos niños y niñas, los tenemos en la misma escuela, en las mismas aulas, con el mismo profesorado y con el mismo currículum, pues efectivamente van a aprender lo mismo y a saber lo mismo y a tener las mismas posibilidades. Esto, que después con el franquismo quedó otra vez borrado del mapa, a partir de 1970, con la Ley General de Educación, se volvió a crear la escuela mixta. Durante el franquismo estaba prohibida la escuela mixta. Yo fui a una escuela mixta que debía ser, yo creo, la única del país por una serie de razones, pero estaba prohibida. Por lo tanto,
Es a partir de 1970, todavía estamos en el franquismo, pero hay una ley de educación, probablemente lo sabéis, que fue muy innovadora para la época y que de alguna manera puso las bases de la educación en la etapa democrática, en la cual ya se dijo que no podía haber ninguna forma de discriminación en la escuela respecto a ninguna de las variables clásicas, ni al origen, ni al sexo. Por lo tanto, se fue a construir la escuela mixta. Con eso se alcanzó un cierto grado de igualdad. Y, de hecho, con esa escuela vemos que muy rápidamente las niñas dan un salto impresionante educativo. A final de 1970 son ya mayoría en el bachillerato, a final de los 80 son mayoría en la universidad como alumnas. Por lo tanto, la escuela mixta fue un trampolín extraordinario para que las mujeres avanzaran. Esto lo digo, aunque es poco hoy la prehistoria, pero hay fuerzas en España y especialmente la Iglesia que quiere volver a la escuela separada. Hay escuelas solo de niños y solo de niñas, esto ya lo sabemos. Son muy pocas, son todas religiosas y tienen una serie de razones. En fin, no voy a perder tiempo en ello. Si queréis, luego lo hablamos más. Pero en cualquier caso, digamos, hay una idea de fondo que es, habría que volver a separarnos en la Iglesia. Y en cuanto tienen una cierta fuerza por alguna razón, porque el tipo de gobierno en España pues les es más favorable, por lo que sea, vuelven a poner eso sobre la mesa. Hoy no está, pero puede volver. Hay que defender la escuela mixta por encima de todo, porque si no, inmediatamente veríamos que la escuela de niñas vuelve a degradarse, a ser menos importante, a tener menos medios, etc. Bien, dicho esto, entonces a partir ya de los 70-80 va creciendo el número de escuelas mixtas y llegamos a una situación en la cual prácticamente la escuela es mixta en España, con las excepciones que os he dicho. En cualquier caso, toda la escuela pública es mixta. Entonces nos preguntamos, cuando empezamos con el feminismo, pues yo como trabajaba en temas de sociología de la educación, mi pregunta fue, bueno, y yo había estudiado en París con un sociólogo que había demostrado que la escuela no es neutra, sino que la escuela lo que hace es filtrar por clase social, él fue lo que dijo, y de alguna manera consagrar las posiciones de partida, pero esta vez ya con títulos, por lo tanto, como si no fueran debidas al origen social, sino a los méritos individuales. Bien, pues yo, digamos, esta misma idea pensé que igual se podía trasladar a la cuestión de niños y niñas, con una diferencia, que es que las niñas, y esto ha ido pasando a lo largo del tiempo, y las chicas en general, también en las universidades, son mayoritarias en títulos universitarios ahora, hacen las carreras universitarias con menos tiempo, es decir, no tienen fracaso escolar. Los que hoy tienen mayor fracaso escolar son los chicos. Pero ¿qué pasa? Que lo que nos dimos cuenta es que no, digamos, había una forma de discriminación que no se reflejaba ya en los niveles de los títulos universitarios o académicos del tipo que fuera, pero sí en la manera como, en la autoestima, en la fuerza que siente cada persona en función de cómo la escuela lo ha tratado. Es decir, la escuela no solo enseña a leer, escribir, historia, bla, 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 la escuela es también una forma de crear ciudadanos y ciudadanas, personas, de poner las bases de las personalidades, y ahí es donde nos dimos cuenta de que seguía existiendo una fuerte discriminación hacia las niñas. Bien, aquí surgió todo el tema de los géneros. Los géneros son modelos sociales que toda sociedad ha tenido de hombre y de mujer. Y la sociedad dice, si tú naces sexo masculino, pues tienes que comportarte así, así, así. Si tú naces de sexo femenino, tienes que comportarte. Es decir, la sociedad te imprime un género en función de tu sexo. Claro,
el problema está en que estos géneros muchas veces no se adaptan a las personalidades humanas y son mutiladores. Pues hay muchas mujeres que querían estudiar antes y no podían porque una mujer no se puede dedicar a esto. O hombres que se querían dedicar a lo mejor a cuidar a los niños, pero no podían porque un hombre esto es infamante, o por no hablar ya de los que querían ser cocineros, etcétera, ¿no? Es decir, un molde masculino y un molde femenino, pero con la diferencia de que el molde masculino se considera superior al femenino. Entonces, en la medida en que hemos ido a hacer más igual la formación de hombres y mujeres, ¿qué es lo que ha predominado? Ha predominado el que las mujeres fuéramos adoptando formas del género masculino. ¿Por qué? Porque es el considerado importante. Cuando en los 70 pedíamos igualdad, ¿qué pedíamos? Poder ir a la universidad, poder ir en bicicleta, poder trabajar en ciertos, por ejemplo, recuerdo, y esto me tocó cuando yo era directora del Instituto de la Mujer, ¿no? La legislación europea estaba eliminando las normas que impedían a las mujeres ser mineras. Cuando las mujeres de ciertas cuencas mineras pedían poder entrar en la mina porque no tenían otra manera de ganar un dinero. Por lo tanto, pues yo quiero ser minera. Pero claro, fijaos, esto fue en una sola dirección, que fue las mujeres queremos poder hacer lo que hacen los hombres. No hubo la dirección contraria. No hubo los hombres queremos poder hacer lo que hacen las mujeres. ¿Entendéis? Esto nos ha conducido a una situación en la que el género masculino, digamos, se ha abierto a las mujeres, pero al mismo tiempo esto ha implicado que toda la sociedad se ha teñido de una cultura mucho más masculina. Fijaos, por ejemplo, ahora muchas mujeres jóvenes juegan a fútbol, pero poquísimos hombres jóvenes hacen ballet, poquísimos. Todavía un chico que haga ballet es un poco como, ¿qué le pasa? Las mujeres nos hemos puesto pantalones y casi llevamos más pantalones que faldas. Los pantalones, para los que sois un poco mayores y lo recordáis, eran el símbolo de la masculinidad, ¿verdad? ¿Quién lleva los pantalones en esta casa? Bueno, pues resulta que ahora llevamos los pantalones los hombres y las mujeres, pero hay poquísimos hombres que lleven faldas. Me diréis, esto es anecdótico, sí, pero lo digo porque son, digamos, ejemplos de cómo ha ido evolucionando la sociedad. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está llevando? Nos está llevando a lo que estamos viendo ahora. Que, por una parte, se han ido difuminando las normas de urbanidad, las normas que contenían, digamos, que trataban de que las personas se comportaran cívicamente, fueran respetuosas, las normas religiosas que iban en este sentido, pero también las normas cívicas. Damos mucho más importancia a mis deseos, lo que yo quiero. Hemos rebajado el valor del compromiso, por ejemplo, en la pareja, y en cambio damos mucho más valor al deseo. Yo puedo estar casada, pero si mañana me gusta otro hombre, pues todo el mundo considera que está bien que yo me vaya con el otro y no atienda mi compromiso anterior. Por lo tanto, digamos, hemos roto muchos de los elementos de contención anteriores. Esto es pecado, que era antes, irás al infierno, todo esto fuera. Hemos aumentado mucho la libertad, lo cual es maravilloso, pero claro, siempre en la sociedad todo tiene como dos lados. Entonces, esto por una parte, y esto unido a que lo que realmente hemos hecho es también que las mujeres también entren en los valores masculinos de competitividad, de individualismo, pues estamos en una situación, fijaos, ¿qué es lo que está retrocediendo? O sea, en el mercado de trabajo cada vez hay más gente. En cambio, cada vez tenemos menos criaturas, menos nacimientos. Yo no digo que esto sea bueno ni malo, pero es así. Es decir, hemos puesto la carga mucho más en el aspecto de los valores masculinos, de los quehaceres masculinos, porque las mujeres hemos ido hacia este lado y no al revés. Bien, si no cambiamos esto, pues
estamos viendo una de las consecuencias trágicas. En estos momentos estamos viendo el gran problema de la violencia sobre las mujeres, ¿eh? Y esta cosa espantosa de chicos jóvenes violando a chicas y a niñas, ¿eh? Y tan orgullosos que lo filman y lo enseñan, porque fíjate tú qué proeza he hecho yo, que entre 5 pues hemos cogido a una chica y la hemos destrozado, ¿eh? Y somos muy machos. Necesitamos cambiar la cultura. Si no cambiamos el género masculino, vamos al desastre. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el género masculino, que todavía es vigente, ha evolucionado mucho menos que el género femenino. Todos los grupos dominantes en la sociedad son grupos que se resisten al cambio, porque un cambio puede significar una pérdida de poder, ¿verdad? Se resisten al cambio. Los grupos dominados son los que impulsan el cambio, porque tienen más a ganar que a perder. Entonces las mujeres hemos impulsado un cambio en los géneros, en nuestro género. Los hombres no, muy poco. Van cambiando algo, pero muy poco. Seguimos socializando a los niños en un alto valor de la agresividad, de la violencia, del imponerse sobre los demás. A las niñas las seguimos socializando siempre como tú estás aquí para ayudar a los demás. Lo más importante es que ayudes a los demás. Esto lo hemos observado mucho en escuelas, ¿no? En escuelas, incluso en guarderías, ¿eh? Criaturas de 3 años y pues hay un niño que se ha caído, ¿eh? Y va la niñita a ayudarle y la maestra pues le dice, mira, ayuda a este niño, consuélale que está triste porque se ha hecho daño, porque tal. Nunca al revés. Entre 3 y 4 años, niños y niñas tienen una clarísima idea de la jerarquía de los géneros. Y los niños se consideran superiores a las niñas, ¿eh? Y si les das un juguete de niña, a veces reaccionan tirándolo, llorando, les has ofendido, porque les has considerado como niñas. Y esto es una pérdida de virilidad, ¿no? De hombría, se diría también, ¿entendéis? Que era el gran valor masculino. Esto nos está llevando a lo que estamos viendo ahora, ¿eh? A unas generaciones jóvenes en las cuales la violencia es algo que es una prueba de su valor, ¿eh? Y que la exhiben. Lo que generalmente yo hace muchos años que lo he escrito, que lo explico, pero sin éxito, es que esta violencia es sobre todo dirigida contra los propios hombres, ¿eh? Cuando he estudiado qué pasa con la mortalidad, a partir de 3 años comienzan a morir más niños que niñas. Y hacia los 20 años, en España, pero es general en el mundo, con pequeñas variaciones, hacia los 20 años mueren, por cada mujer que muere de esta edad, mueren 3 hombres. Y no mueren de enfermedad, ¿eh? Ahora mueren en primer lugar, de suicidios, segundo lugar, de accidentes de tráfico, tercer lugar, de drogas, el cuarto, de homicidios y el quinto, de deportes de riesgo. Cuando analizamos estas actitudes, vemos que hay en ellas siempre un elemento de la hombría, ¿eh? O sea, a mí no me va a pasar nada, entonces puedo coger la moto y a lo bestia. Y a veces termino pues contra el asfalto, ¿verdad? Y me diréis, y bueno, ¿y los suicidios? Pues los suicidios son consecuencia de lo mismo. Si yo he sido educado para creer que puedo dominar el mundo y después que he estudiado y después que tal, pues resulta que no encuentro trabajo, me hundo. No todo el mundo, pero digamos, una reacción muy típicamente masculina es el no poder resistir, digamos, el fracaso, ¿eh? Porque los niños siguen siendo construidos
como héroes, como para ser destinados a héroes, a imponer su voluntad, a mandar. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa con la coeducación? Con la coeducación pasa que, primero, no hemos conseguido un programa serio y suficiente de coeducación en España. Yo lo lamento porque llevo 40 años en esto y lo he intentado por todos los medios. Pero claro, pues es muy difícil. Hay en nuestra cultura un fondo de machismo consolidado y de sexismo que hace que racionalmente creemos unas cosas, pero luego nos comportamos de otra manera. Por lo tanto, en la ley actual, la LOMLOE, que se está poniendo en marcha, conseguimos introducir toda una serie de elementos a favor de la coeducación. Pero claro, si no se está formando al profesorado, si no se está realmente preparando esto, pues una vez más esto va a ser letra muerta. Y en cambio, la urgencia en la sociedad la estamos viendo cada día más. Porque ¿cómo es posible que cada día haya más muertes de mujeres, que cada día haya más violaciones, que cada día haya más desastres de todo tipo? Todo el lío ahora que tenemos con lo del sí es sí, bueno, inimaginable en una sociedad que se considera culta, que se considera avanzada, que se considera civilizada. Necesitamos cambiar la cultura y el lugar donde podemos cambiarla es la educación. Hay otro lugar absolutamente necesario cambiarla, los medios de comunicación y las redes sociales. Pero el lugar donde pasa toda la gente joven es la educación. Es el instrumento previsto justamente para moldear a las generaciones jóvenes, para darles unos valores, para darles una forma de actuar, para realmente conseguir, ¿no?, que sean personas civilizadas y que puedan avanzar. Entonces, esto es absolutamente necesario que entre en la escuela y que entre de una manera sistemática. ¿Entendéis? Entonces, para terminar esta introducción, ¿yo qué os diría? ¿En qué dirección tenemos que caminar? Dos cosas. Primero, valorar todo aquello que antes atribuíamos al género femenino, porque lo masculino ya está supervalorado, ya lo tenemos por todas partes, ya tenemos partidos de fútbol a todas horas en televisión y en todas las radios y en todos los debates y en todo, ¿verdad? Esto ya lo tenemos. No digo que haya que quitarlo, digo que tenemos que tener algo paralelo que vaya en el otro sentido, en el sentido no de la competición, sino en el sentido del cuidado, de la atención a la vida, de el ocuparse de los demás, ¿verdad?, de la ternura, de todo lo que estaba encerrado en el género femenino y que hoy tenemos que abrir este género y universalizarlo de la misma manera que hemos universalizado los valores masculinos. Antes, bueno, pues que los hombres vayan a trabajar, yo me quedo en casa. Ahora no, yo voy a trabajar también fuera, que me adapto a los horarios y a lo mejor a la mina si no hay otra cosa, con lo cual esta dureza la admito. Pero entonces los hombres tienen que compartir la otra parte, si no las mujeres van sobrecargadas, y no solo es por una cuestión de exceso de trabajo, que también, sino por una cuestión de cómo construimos los valores comunes, cómo construimos la convivencia. Por lo tanto, hay que reinsertar en el mundo escolar actitudes, momentos, acciones que pongan en valor todo aquello que era femenino. No me alargo, pero por ejemplo esto, cuando tomamos el patio y vemos qué pasa con los patios, si queréis luego lo hablamos más, está clarísimo. Los patios se han dedicado al deporte y por lo tanto las niñas están por los rincones. Esto lo observamos de hace mucho tiempo, hemos escrito sobre ello, las escuelas empiezan a darse cuenta y a reaccionar y a cambiarlo, porque las niñas simplemente no tienen ni dónde jugar, ¿verdad? Y cuando esto se pone de manifiesto y se lo dices a las maestras, dicen, bueno, que las niñas aprendan a jugar a fútbol. Vale, pero ¿y qué más? Porque vuelve a ser más de lo mismo, reforzamos un tipo de actitudes.
como son las más valoradas, sí, a nadie se le ocurre decir y que los niños aprendan a jugar a muñecas. Cuando jugar a muñecas responde a un aprendizaje de la vida tan importante o más que jugar a fútbol, ¿entendéis? Bueno, por lo tanto, primera cosa, rescatar el valor de lo femenino para universalizarlo. Segunda cosa, hay que ir deshaciendo los géneros. Es decir, cada persona es cada persona. Tenemos muchas mujeres que no se adaptan y que luchan toda su vida y que han luchado toda su vida contra un modelo de mujer que no les va. Y tenemos muchos hombres lo mismo. ¿Recordáis todo el problema, por ejemplo, antes de los niños que, bueno, pues el marica? En todas las escuelas había el marica. Objeto de burla, objeto... Este niño sexualmente no se sabía lo que sería ni lo que no sería, porque a lo mejor tenía 8 años, pero ya se le había colgado el San Benito. ¿Por qué? Porque no se adaptaba al modelo masculino vigente, que era el modelo de yo aquí me impongo, voy a puñetazos con todo. Este niño no, esto no podía, no era lo suyo, y entonces ya se le colocaba un adjetivo infamante, ¿verdad? Entonces, tenemos que deshacer esta clasificación, borrar esta clasificación. Todo aquello que era propio del género masculino tiene que ser propio de hombres y de mujeres. Puede estar propio, no, abierto, posible para. Luego cada persona elegirá, desarrollará lo que en el fondo tiene en su naturaleza y en su manera de ser. Y lo mismo pues con todo lo femenino. Con todo lo femenino, pero que primero hay que rescatarlo y hay que ponerlo. Y eso supondría que las mujeres ganan en autoestima, porque una de las cosas que hemos observado, por ejemplo, hay una cosa que la podéis hacer y lo veréis muy claro, un ejercicio, ya se hace pues cuando son un poco mayores, que hacen exámenes y tal, ¿no? De ejercicio que podéis ver qué pasa. Hacéis un examen y entonces cuando lo habéis recogido, pues decís, ahora que cada alumno y cada alumna en un papel ponga la nota que cree que se merece por este examen. Y no es necesario que ponga un nombre, simplemente si es un hombre o una mujer. Recogéis esto, corregís los exámenes, tenéis las notas de los exámenes que habéis corregido y miráis los promedios de notas que se han puesto las chicas y los chicos. Y lo habitual es que las chicas se han puesto una nota menor, una nota media menor de la que les habéis puesto vosotros en el examen. Y los chicos una nota más alta. Es decir, los chicos se sobrevaloran y las chicas se infravaloran. ¿Y esto viene de la educación? No, de otra cosa. Y de cómo se ha tratado todo esto en la educación. Porque pues cuando abren la tele y se habla de cosas serias han visto sobre todo hombres, ahora ya tenemos alguna mujer, pero muy pocas. Cuando estudian literatura pues salen todos los nombres de los escritores masculinos y poquísimas. Os daría cifras si queréis, de luego os las doy, porque se han hecho recuentos, poquísimos nombres de mujeres. Cuando estudiamos la historia lo mismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la niña va adquiriendo la idea que el mundo es de los hombres y que ella está ahí para ayudarles. De la misma manera que no tiene un lugar donde jugar en el patio, porque dices que si paso por allí me van a dar un pelotazo. Pues esto ya luego cuando es adolescente tiene miedo cuando sale de noche y sale porque el adolescente quiere salir, pero con el miedo de qué va a pasar en la calle, qué va a pasar en un sitio oscuro, qué va a pasar, y así todo. Y esto es lo que tenemos que ir eliminando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la idea, en este momento, revaloración de lo femenino y eliminación, todo lo que se pueda, de la parte masculina, que es agresividad y violencia. Esto no hay que valorarlo, ya tenemos demasiado. Estamos a punto de destruir el mundo directamente, ¿verdad? Entonces, si queremos que no suceda, hay que cambiar de mentalidad. Y
La segunda cosa, eliminación progresiva de los géneros, que quiere decir eliminación progresiva de los cajoncitos que marcan que según seas hombre o seas mujer, esto no puedes hacerlo. Termino. Una cosita muy pequeña, pero que a lo mejor os sería útil. Cada vez que vais a hablar a un niño o una niña, en el momento que le vayas a decir algo, piensa, si vas a hablar a un niño, pregúntate, imagina que es una niña. ¿Le hablarías igual? ¿Le dirías lo mismo? ¿Le harías la misma sugerencia? ¿Le pedirías lo mismo? Generalmente os daréis cuenta que no. Entonces, cambia tu manera de hablar. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta reproducimos y reproducimos y reproducimos los estereotipos de género. Y reproducimos con todo ello las valoraciones del género masculino, que evidentemente contienen muchas cosas muy positivas, pero algunas muy negativas, sobre todo porque han llegado a un extremo que es destructor. Y a ello tenemos que contraponer las cosas buenas de los estereotipos femeninos, de lo que contenía el género femenino, que tiene muchísimas cosas buenas y necesarias para la humanidad y que, sin embargo, siempre han estado sometidas y devaluadas. Y hasta aquí. Si os parece, a partir de aquí, pues podemos empezar el debate. Gracias, Marina, por el esfuerzo de síntesis que siempre, después de, con todo lo que puedes aportar a lo largo de no solo ya del artículo con el que participaste, sino de lo que ha sido y está siendo tu formación y realización a través de charlas y demás, creo que es de agradecer que en escasamente media hora hayas podido dar la clave de ciertas ideas. A mí me gustaría empezar el debate. Bueno, queda abierto a partir de ahora para cualquiera de las personas que estáis conectadas. Os pediría simplemente que utilicéis el símbolo de la mano y en el momento en que se vayan apareciendo las manos para hacer preguntas os voy dando paso. Yo voy a abrir un poco el debate, Marina, con una afirmación que haces a lo largo del artículo, cuando señalas de forma, yo creo que muy clara, y lo has dicho también ahora en la exposición, que pese al avance espectacular que han supuesto el aprendizaje y el valor que las niñas adquieren en el ámbito educativo, siguen teniendo un papel muy secundario en la sociedad, ¿no? Y a mí esto me genera mucha perturbación porque, en el fondo, si lo trasladamos al poder de socialización de la escuela y demás, tenemos que entender que está perdiendo la escuela pública influencia en el entorno social. Es decir, ha dejado de ser ese instrumento que podía servir, como tú bien dices, para moldear, para generar ciudadanía y demás. Si por un lado la mujer empieza a tener, las niñas, las adolescentes empiezan a tener un peso evidentísimo en su crecimiento formativo, intelectual y educativo, ¿por qué luego, sin embargo, no tiene una traslación tan clara en el ámbito social? Lo dejo aquí y si quiere responder, adelante. Sí, pues mira, pues claro, porque digamos, puede haber leyes, puede haber, racionalmente podemos decir que estamos por la igualdad, pero luego en nuestro quehacer, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones, seguimos siendo sexistas. Y esto hay una cosa que hay que decir, nadie tiene la culpa. Hemos recibido una cultura sexista, como todo el mundo, Nos han educado en una cultura sexista. No somos responsables de lo que recibimos, pero sí de lo que dejaremos. Por lo tanto, si yo me doy cuenta que en mi cultura hay elementos negativos, pues yo me doy cuenta de que yo soy racista, por ejemplo, porque recibí una cultura que también era racista, bueno, tengo que hacer algún esfuerzo para cambiarlo, porque si me convenzo de que el racismo es algo totalmente negativo, pues lo lógico es que yo intente cambiar mi modo de actuar y de pensar. Y más si soy docente, porque no voy a transmitir, por lo menos conscientemente, no voy a transmitir el racismo a mi alumnado. Entonces, como este racismo será inconsciente, digo racismo porque a veces se ve más claro que el sexismo,
como esto es un racismo inconsciente, que yo no me doy cuenta, pero que en el fondo, cuando veo a alguien que es de color negro, siempre me imagino que será un ser inferior, ¿eh? Bueno, pues tengo que poner los medios para descubrir en qué momentos los estereotipos racistas aparecen en mi quehacer. Y estoy segura, en este momento que tenemos una escuela tan multicultural, estoy segura de que está plagada de elementos y de comportamientos racistas, ¿eh? Y habría que hacer lo mismo que yo explico para el sexismo. Observar, observar, grabar y darse cuenta en qué momento. Esto, por ejemplo, pues es lo que he explicado, ¿no? Las escuelas. Date unas pautas, publicamos un libro con toda una serie de pautas, etcétera, si os interesa, no sé si lo conocéis, para observar. Poquito, un ratito, 5 minutos al día durante 2 semanas, es suficiente. Y grabar, por ejemplo, en los patios. Porque yo he dicho, es que los niños, claro, se han transformado los jardines, ya no hay jardines, o pocos, y entonces todo se ha convertido en pistas de deporte. Y eso lo ocupan los niños. Y me podéis decir, no. Cuando lo explicaba al comienzo, el profesorado me decía, no. Si era la hora del patio, decía, vamos a verlo. Y ahí estaba. Ahora, no porque yo lo digo, mirad lo que ocurre en vuestras escuelas. Y si os dais cuenta de que grabáis y luego miráis dónde está el centro del patio, cuántos niños hay en el centro y cuántas niñas no hay o están en los rincones, pues os daréis cuenta que ahí hay una pauta sexista que hay que corregir. ¿Que todo el mundo lo ve normal? Sí, porque es lo que ha sido siempre, pero que es una pauta sexista, ¿entiendes? Entonces, digamos, hay que tratar de ir encontrando, y esto lo, bueno, en el ámbito de la coeducación, pues no os he explicado los diferentes momentos, pero digamos hay cosas curriculares y cosas que están en lo que llamamos el currículum oculto, que son las relaciones, ¿eh? Entonces, las curriculares están bastante estudiadas, por ejemplo, eso, los libros de texto, qué figuras aparecen, etc. Las del currículum oculto, pues hay que verlas en cada escuela y en cada instituto, porque corresponden a la naturalidad de lo vivido, que siempre hemos visto, pero son sexistas, ¿eh? De la misma manera que ahora está apareciendo, bueno, pues toda la vida pues había hombres que metían mano a las chicas cuando podían y con la idea de que, y cállate, porque si no, todavía todo el mundo te dará la culpa a ti, que tú has provocado, ¿no? Y ahora esto está emergiendo y vemos que no, que esto era un abuso de poder, de una prepotencia y que no era provocación de nadie. Era un privilegio. Esto está emergiendo. Bueno, pues tenemos que hacer emerger qué pasa en los patios, qué pasa en los libros de texto, qué pasa en toda la organización escolar. No sé, Pablo, si conoces un libro mío, que El Rosa y Azul, que hace ya mucho tiempo que salió, que justamente nos dedicamos a esto, a grabar cuántas palabras se dirigían a niños y a niñas en las aulas. Y nos dimos cuenta de que el déficit de atención a las niñas era de una cuarta parte. O sea, que por cada 100 palabras dichas a niños se habían dicho 76 solo a las niñas, ¿no? Por lo tanto, se les hace menos caso. Entonces, esto es lo que hay que ir sacando, ¿eh? Desde mi punto de vista. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Voy a lanzarte una segunda pregunta en vista de que le está costando a la gente romper también la inercia de no participar. Has mencionado ahora, y era una pregunta que tenía preparada porque lo explicas muy bien en el artículo y además te he leído investigaciones que has hecho al respecto, tú y otras personas, sobre las dificultades de romper esa visión androcentrista que aparece en los libros de texto, ¿no? Sí. Pero son ya muchos años de crítica a ese tipo de visionado concreto y, sin embargo, se mantiene la resistencia a introducir el papel y el valor de la mujer en el aprendizaje de los distintos currículos, ¿no? Y ¿tienes alguna idea de por qué se produce esta resistencia? Yo creo que por las inercias de todos, que, bueno, pues la cultura ha sido construida por los hombres.
Y entonces hay una cultura de mujeres, pero escondida, marginal, sin valorar, etcétera, ¿no? La cultura pública ha sido construida por los hombres. Entonces, ¿hay que nombrar a un gran escritor? Pues es un gran escritor. Solamente si decimos, y una escritora, empezamos a pensar, pero si no, los escritores, pues ¿quién son los escritores? Este, el otro, ¿entiendes? Es decir, estamos en una esfera, toda ella androcéntrica, centrada en los hombres, que son los que han tenido acceso a crear el mundo público. Entonces, hay toda una serie de cosas que se dan por hechas y por sabidas. Por ejemplo, en el último estudio, que ya tendrá pues unos 7 u 8 años, que he visto, son los libros de texto, que es un estudio magnífico de Ana López Navajas. Ella encontró que los libros donde aparecían más, los libros de texto en que más aparecían figuras de mujer, sobre un 30%, eran los libros de lenguas modernas. ¿Por qué? Porque los libros de lenguas modernas pues tienen que hablar de cosas cotidianas, ¿no? Hay que aprender pues a hablar del breakfast. ¿Y quién hace el breakfast? Entonces ahí aparecen las mujeres. Ahí, como tienen que aprender el lenguaje, que no es un lenguaje sofisticado, es el lenguaje de la vida cotidiana, ahí aparecen las mujeres. Pero en cambio, en los libros, por ejemplo, de literatura, mira tú si ahora hay escritoras. En los libros de literatura lo que encontró Ana fue solo un 12% de mención de escritoras. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Pues que las niñas van interiorizando, sin darse cuenta siquiera, que son el segundo sexo. Es decir, que el mundo no es suyo, que es raro que haya mujeres escritoras, o que haya mujeres alcaldesas, o que haya mujeres directoras de orquesta, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de directores de orquesta, lo hablamos ya en masculino y citamos a toda una serie de grandes nombres. En el pasado ha habido muchas mujeres que han pintado, que han escrito, que han investigado. Sistemáticamente han sido olvidadas, sistemáticamente. Es tremendo. Ahora las vamos recuperando porque hay investigación. Pero durante muchos años, yo recuerdo cuando yo era niña, solo había una excepción que era Madame Curie. Y parecía que Madame Curie pues, era la única mujer que no se había dedicado a fregar los platos y a cuidar de sus hijos, ¿no? Que también lo hizo, además, pero en fin. Bueno, y ahora vamos recuperando textos de mujeres, obras de mujeres, y vemos que tienen un gran valor. Y luego están todas las que ni siquiera firmaron ellas. No sé si habéis visto la historia de María Lejárraga, es una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Y como ella, pues, tantas otras, o que tenían, o George Sand, o tantas, ¿no? Que tuvieron que firmar con nombre masculino porque si no era inconcebible que una mujer pues escribiera novelas o lo que fuera, ¿no? Entonces, el mundo del androcentrismo es todavía muy denso. Yo creo que el patriarcado lo vamos rebajando, pero el androcentrismo es todo el marco, es como el aire. Entonces esto cuesta mucho de ir modificándolo. Gracias. Imanol, cuando quieras, haz tu pregunta, por favor. Buenas tardes. Siento haberme incorporado tarde al diálogo. Nada, estaba en el instituto y bueno. Yo oí una noticia de la Euskadi Irratia, de la radio de Noticias Vasca, y bueno, trataba el tema de cómo amenazarnos, no es a avisar, cómo han avisado desde el gobierno vasco a unas escuelas concertadas muy especiales que todavía hay en Euskadi, que se segrega niñas y niños. Y a mí un año me tocó estar de especialista en un centro de innovación, en los berritzegunes, ¿no? que se llaman así en el País Vasco, ¿no? Y me ha dado que pensar, cuando ha hablado el director de uno de estos centros de
del Esquivel o alguno de estos que están muy próximos al Opus Dei. Claro, ¿qué me ha dado que pensar? Claro, desde mi mentalidad progresista dices, bueno, por favor, qué barbaridad lo de la segregación. Pero luego, si te agarras un poquito a ciertas cosas que acabas de comentar tú y ciertas cosas que vas viendo en lo que es el tema de todo el aprendizaje cooperativo, y ahora que con la reforma, con la LOMLOE, nos va a venir todo el tema de trabajar por espacios, por eremu, casi dice en euskera, ahora no me sale cómo se dice en castellano. El tema es... Niveles y competencias, Imanol. Sí, las competencias sí, pero que tienes que trabajar por chocos, vamos, por eremus, ¿no? Claro, ahí lo que me viene a mí la pregunta. Claro, las mujeres, y ahí sí que tiene su punto de razón, aunque me joda como mentalidad progresista, que las mujeres en el espacio colaborativo, estando ellas solas, encima es que producen mucho más. ¿Encima qué? Ahí no, que se supone que producen más, que la producción científica y tal. Entonces, que ahí de alguna manera el chaval adolescente es más cabestro y el niño también, sobre todo ahí entre el tema de desde los 8 hasta los 16 y tal. Y entonces dices, joder, ¿cómo que manda narices que ahí, claro, todo el tema feminista que dice, claro, es que las mujeres en un momento dado, si se les deja trabajar como trabajan ellas, pueden ser más válidas y tal, pero de repente te encuentras con la extrema derecha que te la segregan y tal. Y buf, te dejo ahí el tema, ¿eh? Son como contradicciones, no sé si me he explicado lo que he querido decir. Sí, pero mira, es un tema que le he dado muchas vueltas. Es complicadito, ¿eh? Sí, pero no tanto. Vamos a ver, ¿por qué razón a los chicos les cuesta más el trabajar y tal? ¿Y por qué tienen mayor fracaso escolar? Sabéis, ¿no? Que en este momento, pues el nivel de fracaso escolar, por ejemplo, de no terminar la ESO, de no tener el título, etcétera, es mucho, en este momento no recuerdo las cifras, pero es muy superior en el caso de chicos que de chicas. Bueno, precisamente porque de alguna manera se les dice, sobre todo los chicos de clase trabajadora, porque esto también está cruzado por clase social. Entonces, a los chicos de clase trabajadora se les dice que los valores de la escuela son un poco de chicas, de esto del leer y que en cambio ellos tienen que ser fuertes, duros, que lo importante es que hagan deporte, que ganen en el deporte, que tengan fuerza, que se impongan, que sepan mandar, que sean los chulillos de la manda. Hay un libro ya bastante antiguo que justamente sobre esto, por qué los chicos de clase trabajadora boicotean el salir de la clase trabajadora sin saberlo. Se boicotean su fracaso. Un libro en Inglaterra, pero que aquí hubiera sido lo mismo. Boicotean su fracaso escolar. ¿Por qué? Porque la escuela y todo el mundo escolar, intelectual, les parece un poco afeminado. Les parece que no es bastante duro, ¿entiendes? Entonces, no solo esto, la segunda cosa es, a los chicos se les traslada el valor del enfrentamiento y de la competencia. Por lo tanto, les es más difícil luego la cooperación, porque siempre están, fijaos cómo salen de la escuela, dándose golpecitos, siempre como rivalizando, a ver quién puede más, a ver quién se impone, a ver quién... Si vemos dos chicos que se abrazan y se dan un beso, esto durante tiempo ha sido muy mal interpretado inmediatamente. En cambio, dos chicas que se abrazan, pues qué monas, ¿verdad? Entonces, claro, digamos, aquí les es más difícil por la forma de socialización y el modelo que hay detrás, el que puedan cooperar los chicos. ¿Entiendes? Porque lo que les estamos diciendo es tú imponte a los otros. Y eso hace difícil cooperar. Las chicas, precisamente porque no se les dice que tienen que ser más que la otra. Para las mujeres hay un momento de competencia, que es el mercado matrimonial. Le llamo así y ahora tiene formas distintas, que no son exactamente, es igual, el mercado del emparejamiento. Ahí sí que, digamos,
las mujeres entran en competencia. Está todo puesto para que entren en competencia. Al guapo me lo llevo yo o se lo llevará la otra. Ahí entramos en... Pero si no, el peso de la individualidad, como yo estoy por encima de las demás, no está en la socialización femenina. ¿Entiendes? Por lo tanto, es mucho más fácil el que podamos cooperar. No sé si me seguís en esto. Es decir, es un elemento de la socialización. Me diréis, es que los chicos son así. No lo sabemos que sean así. Solo sabremos cómo son los chicos y las chicas el día que no tengamos géneros. Es decir, que no les impongamos un molde. El día que no tengan un molde, veremos qué hacen. A lo mejor sí que hay unas cosas que derivan no del género, sino del sexo, y por lo tanto, es decir, de la base biológica, y por lo tanto encontraremos que hay unas diferencias que se mantienen. Hoy por hoy, lo que sabemos es que los géneros son durísimos y marcan unas distancias enormes, que empiezan en el momento en que nace la criatura. Ahora se empieza a desdibujar, os habréis fijado que empieza a haber nombres propios que ya no se sabe si es niño o niña, o vestidos de bebés que no se sabe si es niño o niña. Yo he tenido recientemente un nieto y claro, pues me he fijado más, digamos, en los bebés, o estoy más de vez en cuando pues en un ambiente de bebés. Y muchas veces se te acerca una criatura y no hay signos externos. Me estoy refiriendo a niños de 1 año, niños y niñas de 1 año. Y no hay signos externos. Y no sabes si es niño o niña. Pero esto empieza ahora y para minorías, sobre todo en la clase media. La clase baja todavía no está tan claro. Y empiezan los nombres que no distinguen. Pero hasta ahora tú no podías poner un nombre de niña a un niño. Hubiera sido terrible para este niño. Se le hubiera reído todo el mundo, le hubieran llamado de todo. ¿Entiendes? O sea, está todo esto. De modo que, precisamente por eso yo os decía al comienzo de la charla, no sé si tú estabas, lo que es más urgente es cambiar el modelo masculino. El modelo masculino mata a los hombres, mata a las mujeres también, pero mata más a los hombres y les hace la vida más difícil. Porque es un modelo que es obsoleto, es del pasado. Se necesitaba en el pasado que los hombres pudieran salir a pegarse con los del pueblo de al lado, porque si no se les llevaban la comida o las mujeres o lo que fuera. Pero esto ya pasó. Esto ya pasó. Hoy tenemos una guerra mucho más destructiva, pero que va por otros derroteros, en los cuales ni siquiera, es decir, la guerra que estamos viendo en Ucrania, pues mueren las mujeres igual que los hombres, igual que los niños, igual que las niñas, ¿no? Porque unos van al frente, pero otros los machacan en su casa. Es decir, el modelo del guerrero, tal como ha sido concebido a lo largo de la historia, no tiene sentido. Y el modelo que todavía les transmitimos a los niños es el modelo del guerrero. Y si no, fijaos en la cantidad de juguetes de armas y de películas y de jueguitos de marcianitos en los cuales se trata de matar. Y la satisfacción es matar, porque matar se ha convertido en un juego divertido. Ya no es una cosa en la que te arriesgabas y podías morir y por lo tanto era muy seria. No, es algo que es un juego y es divertido y por eso pues vemos bueno, pues que hay hombres que matan a mujeres simplemente porque están de mal humor aquel día y están enfadados y las matan. ¿Entendéis? Y esto es lo que es urgentísimo cambiar. Muy bien, hay 2 manos más. Y Manol, si quieres continuar con las preguntas que estabas haciendo anteriormente, y después Buru. Bueno, yo creo que en este momento de transición todavía, estamos en pleno siglo XXI, pero estamos en una transición que esperemos que sea lo más corta posible. Pero yo ahí vuelvo con lo del tema de cómo hacer los grupos de trabajo, ¿no? Yo creo que
en este momento que hay que dejarse a veces también llevar un poquito por el instinto. Es decir, si por ejemplo tú tienes un grupo de 20 alumnos y 20 alumnas, de 20 alumnos y alumnas, ¿no? Los pones a trabajar en grupos. De manera natural surge un grupo de 4 chicas, o te surge otro grupo de 4 chicos y te surgen otros 2 grupos mixtos. Yo creo que ahí creo que es bueno dejarlo de manera natural. Porque ahí tenemos el grupo de las chicas colaborativas, tenemos el grupo de los chicos que por lo que sea, por una afinidad, y tenemos el grupo que de manera natural se han puesto mixto, no lo sé. Pero claro, claro, es que ahí es que ese tema va a ser un tema clave ahora en educación, cómo hacemos las organizaciones de las clases. Y luego yo ahí ya no voy a hablar ya como profesor, voy a hablar como padre, ¿no? Yo he solido ver, por ejemplo, a mi hija sufrir muchísimo en los trabajos de cooperativos de grupo, de ella asumir muchísima responsabilidad. Encima es una persona que tiene temple, que tiene genio, mi hija, vamos, o sea, y de estar llamándoles por teléfono a los chicos de tenemos que hacer este trabajo, no sé qué, es una banda de huevones, tal, no sé qué, o sea, y de verle a veces un poco excesivamente estresada por la responsabilidad que asumía ella. Entonces, es que va a ser es un tema clave, ese de cómo se va a trabajar en los grupitos, en clase, esos grupos mixtos y tal. Y luego el profesor, claro, por ejemplo, mi hija tiene genio y no sé qué, pero es muy, muy responsable en el trabajo. Y entonces le ponían los chavales más macarras, se los ponían a su cargo, ¿no? Entonces, yo como padre decía, joder, que está haciendo mi hija el trabajo del profe, ¿no? Ya vale, ¿no? Ahora habla como padre, ¿eh? ¿Vale? Lo dejo ahí y ya acabo. No, pero es que es así, es así. O sea, incluso las maestras utilizan a las chicas para ayudar a los chicos. Y las maestras les he oído a veces, ¿no? Cuando hablas con ellas y tal, sí, las chicas sí, muy bien, son como hormiguitas, muy trabajadoras, pero cuando hay un chico que vale y que es listo, o sea, no valoran el trabajo de las chicas, las consideran hormiguitas, ¿no? O sea, pero un chico cuando hace una cosa es que es un chico listo. Oye, tú eres el profe, valóralo de otra manera. Si resulta que la chica es la que lo ha hecho mejor, ponla de ejemplo y di, mira, esta sí que vale, que lo hace bien. Claro. Ahora, normalmente los otros se van a copiar de ella, se van a aprovechar de su trabajo y al final se llevarán la medallita o la felicitación. Porque siempre, si un chico vale, es que vale más. Démosle la vuelta y valoremos aquello que han hecho las chicas y pongámoslo de ejemplo. Y pongamos en negativo lo que ha hecho el chico, que muchas veces ha sido fastidiar y aprovecharse. ¿Entendéis? Ahora, si esto no le damos la vuelta en nuestra cabeza, es lo que os he dicho, no tenemos la culpa de valorar así. Estaba en la cultura que nos han transmitido, pero si no la cambiamos, esto seguirá para siempre. Por lo tanto, tenemos que cambiarla. Entonces, tu hija, oye, si esto no hace nada, que ella haga el trabajo y que les dé la lección de que ella sí lo ha hecho y lo ha hecho bien. ¿Entiendes? Porque si no, ella está ayudando a los demás que se aprovechan y al final se van a llevar los laureles. Es decir, las mujeres interiorizamos también a través de la educación que estamos ahí para ayudar a los hombres, para servirles y bueno, y como luego ellos, pues, ay, qué guapito y tal, y no sé qué, y digamos, hay toda la utilización de la seducción, etcétera, ¿no? ¿Entiendes lo que te digo? Por lo tanto, que los grupos se hagan de forma espontánea, pues sí, no vas a cortar la espontaneidad de un grupo clase que se entienda bien o tal, pero valoremos lo que hacen las chicas y sus comportamientos y sus maneras de trabajar. Pongámoslo como ejemplo. ¿Entendéis? Demos la vuelta a los estereotipos de siempre, que es que bien lo hace el chico y la chica, mira, lo ha hecho mejor, pero porque es una hormiguita. Estas son frases que he oído muchas veces dichas por maestras y maestros, es decir, que no me lo invento. Es la valoración. ¿De acuerdo? Gracias, Marina. Buru. Perfecto. No te oigo. No has abierto el micrófono, Buru.
Antiguo Testamento. Hablando de la guerra de Ucrania, que iba a unir, también yo creo que ahí hay un machismo en cantidad de las titulares de los periódicos. Si hay un bombardeo, da lo mismo, nunca dicen si ha habido 20 muertos hombres, pero siempre dicen, incluso se ha bombardeado y han muerto mujeres y niños. Y esto, bueno, la pregunta iba a ser anterior, era cuando has dicho lo de que los chavales o los críos, eso mi nieto he visto yo también directamente, no tienen muñecas. Sí tienen muñecas cuando tiene 3 años, pero ahora que tiene 6 se acabaron las muñecas. Y yo me pregunto, es una pregunta burra, pero me pregunto, mientras las mujeres sigan teniendo hijos, ¿crees no, que la fe no vale para esto? ¿Puede ser que en esta sociedad, con el montaje que tenemos, la coeducación pueda ser posible? Pues yo creo que sí. Y me acuerdo siempre de Un Mundo Feliz, ¿eh? No, yo creo que sí, por una razón. Y por eso muchas veces intento explicar que el modelo de masculinidad vigente en este momento os hace más daño a los hombres, incluso que a las mujeres, ¿eh? La prueba es que los hombres en este momento tenéis una esperanza de vida menor que la esperanza de vida femenina. En el pasado, no, esto son cifras, ¿eh? Ahora está un poco confuso porque con la pandemia, digamos, pues ha bajado la esperanza de vida, etcétera. Pero la cosa estaba en unos 80 en España, que es de los países más longevos, unos 86 años de vida para las mujeres y 81 para los hombres. 5 años de diferencia, ¿eh? Pero 5 años que además no es que los hombres morirán a los 81 y las mujeres a los 86, no, es que desde los 3 han estado muriendo más hombres. Ahora, solamente a partir de los 80 mueren más mujeres en España. ¿Pero por qué? Porque ya hay muchos hombres que se han ido. Como quedamos más mujeres, pues efectivamente morimos más mujeres, porque ellos ya se marcharon antes, ¿entiendes? ¿Y por qué razón? Y bueno, pues parece, bueno, que en el fondo no es el sexo débil y no, oiga, es por comportamientos sociales derivados del modelo masculino. Porque el chico que se pone en una moto y va a lo bestia, pues este está realmente siendo un candidato a morir. Y por nada, simplemente porque tiene que demostrar, no sé si habíais visto aquella vieja película de Rebeldes sin causa, ¿no? Que eran aquellos que se ponían, ¿no? De James Dean, bueno, esto es de mi época, vosotros ya no lo habréis visto porque sois más jóvenes, pero, ¿no? Que se ponían y a ver quién era el último que frenaba frente al precipicio, hasta que alguno se caía, ¿eh? Bueno. O sea, o bien los hombres asumís la necesidad de un cambio en el modelo de virilidad, o vamos muy mal. Esto está teniendo consecuencias gravísimas, por ejemplo, sobre la naturaleza. No se ha pensado en la naturaleza como algo que había que preservar, sino como algo que había que, de lo que había que tirar al máximo y apoderarse al máximo y utilizar al máximo para mi provecho, para mi dinero, para mí. Estamos llegando a un punto en que la naturaleza nos dice, pues hasta aquí hemos llegado, chicos, ¿eh? Y ahora vais a ver lo que pasa cuando habéis desestabilizado muchas de las cosas. O bien hoy tenemos otro punto de vista de preservar la vida, y estos son sobre todo las mujeres las que lo tenemos, porque es lo que está en nuestro ADN cultural, y por lo tanto rebajamos la pasión de los hombres por la destrucción, y sumamos a los hombres a la conservación de la vida, o realmente tenemos un serio problema por delante. Y no, a mí no me gusta ser así muy apocalíptica, ¿no? Pero bueno, quiero decir, a la vista está. No es necesario que os cuente demasiado, pues, de los peligros que en este momento nos acechan por razones de tipo de los desequilibrios que hemos creado en la naturaleza. Por eso os digo, es urgente el cambio del modelo masculino, y es más urgente para los propios hombres que para las mujeres, que también, evidentemente.
Bien, de momento no hay más manos levantadas. Entiendo que la satisfacción de la conferencia no ha generado tampoco más debate, pero a mí sí me gustaría, Marina, hacerte una última pregunta Dime. que además me molesta un poco porque no querría dejar un mal sabor de boca o una sensación pesimista de esta charla, ¿no? Pero me ha sorprendido el que dices que tus investigaciones a pie de aula han demostrado que pese al impulso del profesorado por el trabajo en la coeducación y demás, transcurridos unos años, los centros parece que vuelven a una situación anterior. Bueno, mira, aquí tenemos varias cosas. Por un lado, digamos, hay elementos que vienen de la política del país, ¿no? Entonces, aquí os podría contar, digamos, cuáles han sido las directrices, pues desde la LOCSE, que fue la que lo planteó más a fondo, pero no se dio los medios y por lo tanto tampoco lo cambió. Después entramos en el PP, en la etapa de predominio del PP, que todo esto fuera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, si una cosa que ya es difícil en sí misma no es impulsada desde el propio ministerio o desde las autonomías por las autoridades educativas, pues evidentemente se avanza poco. Todo lo que se ha hecho en coeducación se ha hecho por la voluntad de las maestras y las profesoras, y algún maestro y algún profesor. Pero digamos, no porque haya habido una política coherente. La hubo en Andalucía en una época en que la persona que era la consejera de educación pues era una mujer feminista muy potente, y entonces hizo un plan de coeducación maravilloso, pero ella estuvo, pues no sé, 8 años o algo así, y luego ya cuando ella se marchó, pues todo aquello se hundió. Y en el País Vasco, donde Emakunde ha sido un organismo que ha tenido mucha continuidad en el tiempo, por lo tanto, digamos que no ha habido estos vaivenes que se han dado a nivel de la política nacional, ¿no? En cuanto a las políticas de igualdad. Y por lo tanto, en el País Vasco, pues bueno, yo creo que es quizás donde más se ha avanzado porque ha habido más continuidad y más posibilidades. En Cataluña tampoco, porque en Cataluña, pues todos los años de convergencia, claro, o sea, la Iglesia ha frenado absolutamente el tema de la coeducación y no es un prejuicio, os lo podría demostrar. Bueno, entonces, claro, es muy difícil avanzar así. Es muy difícil porque no ha habido, digamos, y luego, bueno, pues lo que se ha hecho desde las escuelas, pues depende ya de si es un equipo que está de acuerdo, si no está de acuerdo, si hay algunas personas. Luego hay otra cosa que también hay que decir. Y yo he visto muchas veces lo que podemos considerar como una maestra quemada. ¿Qué significa una maestra quemada? Bueno, una que ha visto esto y se ha comprometido con la coeducación, pero estaba sola en su centro. Entonces, muchas veces no ha sabido cómo trabajar y ha empezado casi a afear a sus compañeros y compañeras el que no hicieran las cosas de esta manera o de la otra, y los otros le han respondido con el desprecio y con el ninguneo, y ha acabado sintiéndose sola y amargada, ¿sabes? Este proceso es muy frecuente. Entonces, yo he dicho muchas veces, es mejor avanzar 1 metro todo el equipo que avanzar 10 metros tú sola, porque estos 10 metros tú sola, pues puede que te hagan mucho daño y que tampoco vayas a cambiar nada, ¿no? Ahora, en este momento yo creo que hay que aprovechar que desde el punto de vista de la ley vigente, pues se abre el espacio de la coeducación. No sé yo qué está haciendo el ministerio. No lo sé. No se habla de esto. Tampoco el Ministerio de Igualdad. No, que me haya llegado a mí, no ha habido ningún intento en este sentido. Bueno, pues avanzaremos o no. Siempre las cosas avanzan cuando avanzan desde arriba y desde abajo. Cuando hay
una política potente de la gente que tiene los medios públicos para empujarla y cuando hay un movimiento que tira para adelante desde la base. Entonces es cuando avanzamos. Ahora, si falta una cosa o la otra, pues se avanza poco, ¿eh? De modo que veremos si esta LOMLOE pues, nos sirve para avanzar en este ámbito o no nos sirve. Pero yo insisto, más allá de esto, como ciudadana, lo que estamos viendo en la adolescencia de violencia sexual, de todo el tema de la pornografía, del uso de la pornografía, todo esto tiene mala pinta. Esto necesitamos cambiarlo y necesitamos cambiarlo desde la base, que es la educación. Gracias, Marina. Imanol, la última pregunta. Sí, yo, un poquito a la anterior respuesta de Marina, estoy completamente de acuerdo con ella en el tema de los modelos. Has unido con el tema de la guerra de Ucrania. Yo siempre le estoy dando vueltas a la cabeza, ¿no? Y digo, ningún país está diciendo en esa función un poquito de la mujer, del tema de la protección a la vida frente a la agresividad patriarcal, ¿no? Entonces, uniéndolo con el tema de la guerra de Ucrania, claro, se está hablando de mandar no sé cuántos tanques Leopard, ¿no? Y todavía no he oído a ningún país que se ponga en la punta diga, pues vamos a mandar tanto a Ucrania como a Rusia no sé cuántas ambulancias y no sé cuántos camiones de bomberos, ¿no? A mí, hijo, de alguna manera admiro en su día a Zapatero porque tuvo la capacidad como hombre de decir, ¿por qué no hablar de un Ministerio de Defensa que se base en cosas reales, de riesgos naturales, de emergencias, de incendios, de tal? Y ahí, yo, por ejemplo, con lo del tema de la guerra de Ucrania, aparte que el Putin no me cae nada bien y el Zelensky tampoco muy bien, sinceramente, es una cuestión personal, no sé, no me genera tranquilidad. Y digo, a ver qué país se atreve a decirles, oye, os vamos a mandar ambulancias y camiones de bomberos y dejar de mandar tanques, ¿no? No sé, sería el concepto ese de ayuda humanitaria, ¿no? De más guerra y creo que habéis dado en el debate un tema que yo creo que podría ser muy bonito por la transversalidad que genera y para el tema de currículum, del tema didáctico también, unir ese concepto, ¿no? de feminización del mundo, que lo que hace falta, y también el concepto de educación para la paz. Creo que es un campo precioso y el tema de desarrollo sostenible, que se une todo encima. Es que es impresionante. Y me quedo con ese gusto, pero bueno, os lanzo esa reflexión, ¿no? ¿Por qué se mandan tanques Leopard y no mandamos, no sé, era como antes, ¿no? Cuando había un conflicto en África o lo que sea, de repente llegaban los cubanos y mandaban aviones con médicos, ¿no? Y era muy gracioso, ¿no? Ver que cuando había un terremoto en África, no sé qué, los primeros aviones que llegan eran los médicos cubanos, no sé. Lo dejo ahí, ¿eh? Vale, he hablado de muchas cositas, pero bueno, a ver qué os parece. Pues estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en este momento parece que también los tanques son muy necesarios, porque claro, no podemos dejar de pensar, por lo menos por la información que tenemos hasta aquí, que lo que ha habido es una agresión de un país sobre otro. Entonces, claro, cuando tú tienes una agresión, pues te tienes que defender, ¿eh? Y lo de Putin, pues es una posición que incluso yo no acabo de entender. O sea, debe haber una represión absolutamente feroz en Rusia, porque un año después tienen que haber muerto muchísimos hombres, muchísimos jóvenes, y las familias de estos jóvenes no están diciendo nada. Les está pareciendo normal que los manden a morir. No se sabe bien por qué, por un peligro que está en el aire, pero que no se ha materializado. Yo supongo que debe haber una represión absolutamente brutal en Rusia para que la gente se calle, y aquí alguna cosa llega, pero muy poco de esto, ¿no? Parece que es que ni siquiera lo saben, ni siquiera se notifican las muertes de los hijos o de los maridos o de los jóvenes, porque y que quien intenta decir la verdad, pues bueno, hoy oía de un periodista que le han caído no sé cuántos años porque según el Kremlin, pues había dado informaciones falsas, lo cual probablemente significa que explicó
que habían muerto tantos o tantos o tantos. Por lo tanto, claro, frente a una agresión es bastante normal que alguien se defienda, ¿eh? Y por lo tanto, y que ayudemos a que se defienda, porque si Rusia gana en la guerra de Ucrania, pues la siguiente será Letonia o será Finlandia o será, ¿no? Y puede ser muy grave, pero en fin, este ya es otro tema. Pero digamos, como idea general, efectivamente, tenemos que, es decir, es que para mí la idea misma de la guerra, o sea, hemos hecho todo un proceso de derechos humanos, el derecho a la vida, todo esto. Y luego resulta que hay uno que agrede y todo esto desaparece y entonces a matar cuantos más mejor. Es una cosa tan impensable y a destruir cuanto más mejor. Cuando ves estos horrores de estas casas reventadas, ¿no? Con la gente que estaba ahí durmiendo, pues que muerta, que... Y esto, o sea, entonces es que no hemos progresado nada desde la prehistoria. Porque yo entiendo que cuando la humanidad era muy pobre podía tener un sentido la lucha por la vida, lo de Darwin. Yo creo que lo de Darwin lo tenemos que olvidar del todo. Esta idea de que la lucha por la vida es lo mejor y que los fuertes ganen, esto en este momento lo que nos pone es en un brete de desaparición de la propia humanidad. Porque claro, una cosa es pegarse con palos y con piedras y la otra cosa es tener armas nucleares. Entonces, o bien salimos de esta idea del combate y de que el combate está bien porque los héroes y porque... o bien esto lo desguazamos y lo sustituimos por un pensamiento de cuidado de la vida, o bien si no, realmente es incierto el futuro mismo de la humanidad. De modo que estoy completamente de acuerdo, diciendo al mismo tiempo que entiendo bien el por qué pues Europa está mandando tanques. Porque si esto fuera aquí, bueno, pensad en la guerra civil nuestra, ¿Cuál fue el desastre? Pues que unos tuvieron una ayuda militar externa y otros no la tuvieron. Y el que nadie quisiera intervenir para ayudar a la República se pagó con 40 años, con muchos muertos y con 40 años de franquismo, ¿no? O sea que en el caso de agresiones entiendo que haya un derecho a la defensa. Muy bien, Marina. Pues hasta aquí nos ha llevado el debate. Hemos empezado hablando de feminismo y de coeducación y hemos acabado hablando de la guerra y de la necesidad de que se reconduzcan las posturas extremas que se están viendo ahora por Europa, ¿no? Solo me queda agradecerte, Marina, tu generosidad continua. Siempre que hemos acudido a ti nos has recibido de la mejor manera. Has trabajado exponiendo toda tu sapiencia en las cuestiones que te pedíamos y por eso te agradezco de nuevo tu participación, tu tiempo dedicado a nosotros y a nosotras y que, por tanto, bueno, para el instituto que represento y para las personas que creo que han estado en este debate, ha sido una experiencia muy satisfactoria. De verdad, gracias por todo. Pues me alegro y os agradezco que os ocupéis de estos temas que me parecen cruciales en este momento, más allá incluso de la escuela. Seguiremos en ello el tiempo que haga falta, desde luego. Por paciencia no nos van a ganar, no se nos va a acabar. Muy bien. A las compañeras y compañeros que os habéis conectado, agradeceros también vuestra participación y anunciaros que la siguiente jornada, la siguiente píldora formativa la haremos el jueves 16 de febrero. No es el próximo, sino dentro de 2 jueves. Para esa ocasión tendremos como invitado a Mariano Fernández Enguita, que ha participado también con la introducción a este informe y que versará o resumirá un poco su aportación a un título muy sugerente como ha sido el de La escuela y nosotros que la queremos tanto. Quedáis todas y todos emplazados para esa nueva cita, que será en el mismo horario, entre 5 y 6 y media. Y os adelanto también ya que tanto la grabación de la jornada anterior de José Moya como esta que acabamos de terminar ahora, esperemos que estén disponibles para esa jornada del día 16 de febrero y os lo pondré, como hemos hecho en otras ocasiones, en la página de información para que podáis acudir a ella y la podéis recuperar las veces que necesitéis. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia y hasta la próxima.